Gloria a Dios. Puede tomar su asiento. Como bien, vamos entonces a estar tocando este tema, el tema de los matrimonios. El matrimonio, más que todo, ¿verdad? Dios, el matrimonio tiene que ver con, fue instituido por Dios para bien, para nuestro provecho, para lo mejor, para la humanidad. Él sabía que iba a crecer la humanidad y sabía bien que lo mejor es que hubiera el matrimonio, siempre, ¿verdad? Que fuera así. Y es así que el Señor, ¿verdad?, a través de las Escrituras, que es el manual, el modelo, ¿verdad?, que nosotros debemos seguir, ¿verdad? No hay nada más poderoso, mis hermanos, que en el mundo. Ninguna institución hay más poderosa que el matrimonio, que el hogar, ¿verdad? No hay nada que pueda igualar, ¿verdad?, a la unidad de la familia. Y yo sé que el mundo está en carencia, el mundo está en déficit, el mundo en el que vivimos, si bien dice la Biblia que el Señor vendría como los días de Noé, que se daban en casamiento, que estaban en bebidas, en comidas y entrándose en casamiento, ciertamente la situación también iba a venir de que iba a haber de mal en peor, iba a haber la inmoralidad. Entonces, hoy día, ¿por qué traer el tema del matrimonio? Porque yo casi no mucho lo traigo, no soy de ese tema mucho, pero el Señor ha inquietado, ¿verdad?, el corazón de mío y de varios más, ¿verdad?, sobre esta necesidad. Yo creo que el matrimonio, el hogar, es como dice un canto, está en extinción. Un matrimonio saludable, sólido, sería lo mejor, ¿verdad?, lo mejor para la iglesia, porque la iglesia no comienza en un lugar así. La iglesia empieza en el hogar, en casa. Así es de que es muy importante que nosotros como cristianos, ¿verdad?, que somos, gracias a Dios que tenemos la dicha de tener la Biblia, que es el mejor manual, ¿verdad?, que Dios nos ha dado ahora sí que esta responsabilidad también al tener nosotros el manual. También nos ha dado ciertas responsabilidades como padres, como esposos, ¿verdad?, como miembros, no solamente de la iglesia, pero también de un hogar. Lastimosamente, el mundo está sufriendo en esa línea, en esa área, mucho. Hay mucha separación, hay muchas personas que caminan en el mundo solitarios porque no llegó a tener pues éxito, no solo éxito, pero no llegó a acabar la carrera matrimonial, ¿verdad? Muchos quedaron solos y solas, ¿verdad? Yo creo que de aquí más de 2, 3 han pasado por esa experiencia, ¿verdad? Más que nosotros que nos vamos conociendo como familia en Cristo, sabemos que sí ha habido dificultades en la vida, en su vida o atrás, ¿verdad? Y por eso es que puede, incluso el que ha pasado por esa experiencia de separarse, tal vez también tuviera un consejo, ¿verdad? Alguien que ha pasado lastimosamente como emblema de tristeza, son los que tienen a veces ciertos consejos para decir, ¿sabes qué? No le des por ahí, ¿verdad? Y si conoce a jovencitas, jovencitos que están empezando a vivir la vida o querer vivir la vida matrimonial, bueno, probablemente tengan un consejo para animar al joven o a la joven que quiere matrimoniarse, ¿verdad? ¿Alguien de aquí quiere matrimoniarse? ¿O quiere separarse? Que si no, yo lo que quiero es salir de la matrimonial, ya no quiero que eso sea un dicho, ¿verdad? No, mis hermanos, el matrimonio es lo mejor que Dios ha instituido. O sea, el matrimonio es más bien es una de las instituciones más poderosas, como he dicho, que Dios ha querido que sea en este mundo lo que es lo mejor. Entonces,
está queriendo separar, ya sea el esposo, la esposa o ya sean los hijos. Están haciendo, el mundo está tratando de ciertos métodos y uno, pues, en cierto modo, si no conoce mucho de la palabra, pues uno dice, no, pues estaría bien, ¿verdad? Y hay hogares cristianos que aún acuden o confían en esos métodos que el mundo está tratando de imponer o de tratar de transmitir para poder ayudar al matrimonio o al hogar. Y esto, uno de los métodos es, por ejemplo, que los mete uno ciertamente al estudio, a las escuelas. Están tratando el gobierno de meterlos a las escuelas para poder ayudar, ¿verdad? Y sí, es bueno el estudio, pero ciertamente si no se deja o si se toma en cuenta primeramente a Dios, el hogar, los padres, la familia, pero no pasa en ocasiones así, porque el estudio, las escuelas, muchas veces lo que hacen es enseñar teorías, filosofías y ciertas enseñanzas que van en contra de la palabra de Dios. Y por eso algunas familias o hijos de padres empiezan a ver cambios en sus hijos en cuanto a la fe, en cuanto a Dios, en cuanto a su relación con Dios. No sé si alguien de aquí ha pasado por esa experiencia, que su hijo, al empezar a ir adelante en el estudio, llegó a cierto grado donde le enseñaron cosas que en realidad van en contra de la palabra, y eso los vuelve rebeldes a Dios, rebeldes a la palabra, y de ahí se vuelven rebeldes a los padres, y de ahí para adelante van haciéndose ciertamente una negatividad en ellos. También otro de los métodos que miramos en el mundo es que hoy día hay consejeros matrimoniales, consejeros para la esposa, para el esposo, para el que está más, supuestamente, para el que está más mal. Sí, es verdad que hay personas que tienen vicios y esas cosas, y sí es bueno a veces que se les ayude a que no tomen, pero no es nomás el vicio, son varias cosas, varios factores que hay en la situación en un hogar, ¿verdad? Y pues consejeros para jóvenes, para niños, ya hay consejeros para todos. Pero bien, estas personas, muchos de ellos no conocen la palabra de Dios, nunca han leído la palabra de Dios, muchos de ellos. Sin embargo, son consejeros porque han estudiado, porque tienen un grado. Entonces, estas son cosas o métodos que el mundo, el gobierno está implementando. ¿Para qué? Para ayudar al hogar, al matrimonio o a los matrimonios. Y pues en algunos ciertamente les ayudan un poco, pero no necesariamente es el método o la manera que Dios quiere y puede para poder lograr tener una familia o poder haber un hogar fuerte, ¿verdad? Firme, ¿verdad? Otro de los métodos, bueno, hay muchos métodos, pero otro más que quisiera tocar es el método de la religión. El gobierno aún entiende que la fe de la religión es buena, que ayuda, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí, entre comillas, se habla de Dios, se habla del amor, pero yo le preguntaría a usted, ¿usted cree que el método de la religión ayude a unificar la familia, el hogar? A ver, le doy el paso. Si dice que sí, ¿por qué sí? ¿La religión ayuda a unificar la familia? Sí, porque hay muchas religiones en el mundo, pero en realidad yo considero que es peligroso una religión sin Dios que trata de supuestamente ayudar a una persona que es
es parte de una familia, ¿verdad? Porque esa es la religión, muchas de las veces que es la religión la que separa familias, hogar, ¿verdad? Depende de qué religión. Si es un hogar de 5 personas y cada una tiene una religión diferente, pues yo creo que ahí es la guerra más grande de todas, ¿verdad? Sería lo más difícil para un hogar, ¿verdad? Y si el esposo tiene una religión y la esposa tiene otra religión, ahí es, ¿usted cree que haya divisiones o haya divorcios por esa razón? Sí. Muchos divorcios, mucha separación, ¿verdad? Independientemente de la que sea, si es católica con evangélica, si es testigo de Jehová, mormona o lo que sea, todas son muchas religiones que hay en el mundo. Sin embargo, como le estoy haciendo saber, el gobierno sabe, el gobierno simplemente cree que la religión es un método bueno para que haya una familia firme o unida, mas no necesariamente es así, a menos que la intervención de Dios a través de su Espíritu y su palabra es la manera única que yo creo que sí puede haber la oportunidad o una oportunidad de poder unificar a la familia. Hoy por hoy, como les digo, es importante que podamos de alguna manera comprender, esclarecernos en nosotros mismos, en dónde estamos y saber quién nos rodea. Si bien usted está pasando por un buen tiempo familiar en su hogar, gloria a Dios, si usted es uno de los pocos, porque en realidad no hay muchos hogares, como yo le he dicho, hogares en verdad sin problemas están contados con los dedos. Y hablando yo de hogares, no solamente de los hogares que no son cristianos, hogares cristianos, hogares en un núcleo centrocristiano, o más bien evangélico, para ser más, incluyendo a todas las denominaciones cristianas. Es difícil que haya un matrimonio que no tenga problemas de alguna o de otra manera. Así es de que es importante. La Biblia habla mucho sobre el punto, pero nos enseña desde un principio, que está desde Génesis, ¿verdad? Pero vamos a ver varios escritos que hablan, que tocan el tema del núcleo familiar, y es importante que lo toquemos, es importante que salga a la luz también eso, porque también somos personas que nos conciernen. Que si bien usted no está pasando por alguna situación difícil en su hogar, como lo digo, pues dele la gloria a Dios, dele la honra al Señor por eso, porque eso es algo muy bueno. Eso es algo, porque el enemigo, Satanás, lo que quiere es destruir los hogares, a una y a otra la retira por un lado y por otro. Si usted no ha querido, si a usted no le está pasando, dele gracias a Dios, de verdad, dele gracias a Dios, que el enemigo no cree que va a usar allá un delincuente o algo, él va a usar a personas cercanas de su casa, tal vez sean parientes, sean cercanos, tíos, primos, hasta los hijos, el esposo. Y vamos a ver cómo tratar ese tema, porque la Biblia toca ese tema, porque la Biblia tiene muchos lugares en los que nos enseña, nos quiere edificar, nos quiere fortalecer en esa línea. Como vuelvo a decirles, el matrimonio lo instituyó Dios. Hoy día el matrimonio lo quieren alterar, ¿verdad? Lo quieren alterar, de alguna manera u otra lo están tratando de fuera del manual que es la Biblia, quieren hacer saber al mundo que el matrimonio no solamente conforme a la Biblia puede ser, sino que hay otros métodos del matrimonio, ¿verdad? Ustedes ya lo han oído, es muy sabido y se dice constantemente que el matrimonio, quiere pasar el matrimonio entre un hombre con otro hombre, o una mujer con otra mujer, ¿verdad? Esto es algo que en el futuro va a ser condenado a tocar, o de alguna manera criticar, o simple y sencillamente decirlo, va a ser censurado, todo dirigente también, pero vamos a ver lo que Dios, el mejor método
qué? La Biblia. Y es la Biblia que vamos a tocar este día, para que por ella podamos ser enseñados y podamos reflexionar cómo estamos haciendo, cómo usted está viviendo su matrimonio, qué pensamientos usted ha tenido del matrimonio que tiene, ¿verdad? Lo dejamos, ha tenido en su mente separarse, han venido esos pensamientos, esos dardos de fuego del maligno, le han querido derribar, pero usted está todavía de pie. Bueno, miramos Génesis, vamos a leer el libro de Génesis, vamos a leer una escritura allí. Primeramente, vamos a ver el primer matrimonio, ¿verdad? Gloria a Dios. Génesis capítulo 2, versículos 21, unos poquitos versículos ahí que relatan, ¿verdad?, cómo Dios tuvo en bien formar el primer matrimonio, ¿verdad? La primera pareja. ¿Lo tiene Génesis 1:21 en adelante? Dice así la palabra, lo leemos, ahí usted también dice: entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Y dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Entonces miramos aquí que uno a veces piensa, ¿verdad?, leer la Biblia de verdad, ¿cómo es que sucedió eso? ¿Cómo es que en realidad Dios pudo hacer de la costilla de Adán una mujer? Bueno, pues, ¿y cómo no sintió, verdad? Pues hoy día hay gente, doctores preparados, que hacen cirugías, se le cambian el corazón y usted no se da cuenta, la gente no se da cuenta. Hacen cirugías con anestesia. ¿Usted cree que si los anestesiólogos de hoy pueden lograr a que usted no sienta nada cuando le sacan una muela o le hacen un cambio? ¿A poco Dios, que es el dueño del universo y del Todopoderoso, no va a poder anestesiar a Adán para sacarle una costilla y hacer de ella una mujer? Y si eso no puede hacer, entonces ¿cómo es que Dios creó todas las estrellas y el mundo? Entonces, ¿verdad? Esto que estamos leyendo ahorita no es algo grande para Dios. Para nosotros tal vez sí, pero para Dios fue muy fácil hacerlo, ¿verdad? Pero Él está describiendo en su palabra de dónde sacó Dios a su mujer de Adán. ¿Dónde? De la costilla, ¿verdad? Hay quienes dicen que las costillas son de lo más delicado que uno tiene, de lo que uno puede doler, ¿verdad? Usted se puede golpear mucho lado, pero se golpea la costilla, como que sí le jala, ¿verdad? Pero la costilla, dice que de la costilla hizo a su mujer. Él hizo la primera anestesia, ¿verdad? Lo anestesió al punto de que tuvo un sueño profundo. Cuando a alguien le anestesia, los doctores anestesian, caen en un sueño profundo. Y esto era algo que Dios es desde antes que hubiera anestesiólogos. Él es el mejor anestesiólogo para poder hacer su voluntad. En este caso estaba él tratando de formar un matrimonio entre dos personas. Pero dice que entonces en el 22 dice: y de la costilla de Jehová, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer. Entonces miramos aquí que en realidad esto del matrimonio de vienen de dos personas, de un hombre y de una mujer. Y ahí para adelante los que están haciendo lo que es hombre con hombre o mujer con mujer, esto yo creo que está saliéndose del método,
divino, del método de Dios. Entonces, nosotros tenemos que comprender que fue Dios, que fue un diseño de Dios el que fuera formado un matrimonio entre una mujer y un hombre, ¿verdad? Entonces, el hombre, Adán, dice que esto es, ¿qué fue el que dijo? Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomado. Entonces, cuando dice esto será hueso de mis huesos y carne de mi carne, esto es lo que Dios, en realidad, en la palabra de Dios, nos va a estar enseñando a través de la Biblia. De que esto es el diseño de Dios, ¿verdad? Como les digo, hoy día está en un problema el mundo, la situación matrimonial está en déficit. No sé cuánto usted daría del 1 al 10, ¿verdad? ¿En cuánto está? ¿Sí, mi hermana David? Sí, hermano, una pregunta. Al decir es el hueso de mis huesos y carne de mi carne, ¿será ese el sentido que le debe doler al varón, su esposa, como si fuera su propia carne, que le duele? Sí. No la puede lastimar porque le debe doler. Amén. Y el problema está a veces que no se duele ni uno, a veces uno del otro, y es... Amén, mi hermana Dalila. Yo creo que este es el mero concepto del matrimonio, pues lo que es el matrimonio, es de que llegue al punto de que en realidad haya un respeto y una delicadeza en cuanto a mutuamente, ¿no? El hombre y la mujer. Llegar de no llamarse nada en el matrimonio, que pudiera consumarse lo que es carne de mi carne, sangre y hueso de mis huesos. Ese es algo que en realidad, como usted lo ha dicho, y yo creo que la esencia del concepto de lo que Dios quería al formar el matrimonio entre dos, entre el hombre y la mujer, era eso, que hubiera ese detalle, ese concepto, esa concepción, pues, ¿verdad? Y que pudiera llegar a ser algo así tan sólido, tan unido, de modo que no se pudiera separar. Yo creo que cuando se juntan dos en la carne, ¿verdad? Cuando se injerta, a veces es más difícil separarse porque una vez que queda ya injertado, o a veces hay quienes les han trasplantado ciertos miembros de su cuerpo y pues sobreviven por esa razón, porque hay un miembro ya. Entonces, dentro de lo que es el matrimonio, es la unidad entre un hombre y una mujer. Y el propósito de Dios era para que fuera para siempre. Así es. No fue el diseño de que Dios dijo, ahí estén hasta cuando se sientan agobiados. No es así lo que Dios quiso. Entonces, Dios instituyó el matrimonio para toda la vida. El divorcio se introdujo, como vamos a estar viendo más adelante. El divorcio no fue diseñado por Dios, No. aunque está en la Biblia, pero no fue el diseño de Dios, ¿verdad? Y vamos a leer unos escritos. Vamos a leer en Mateo, en el capítulo 19, y vamos a estar viendo en realidad la voluntad de Dios en cuanto al matrimonio. Probablemente ha habido problemas en algún matrimonio de por aquí, y ciertamente en todos los matrimonios hay problemas, pero con la ayuda del Señor, con la guianza de su Espíritu, con el mejor método que tenemos, que es la palabra de Dios, vamos a poder llevar a cabo cualquier circunstancia en la vida que podamos pasar, ¿verdad? Yo le he dicho a mi esposa que haga lo que haga y diga lo que diga, yo no haré en mi mente un pensamiento de separación. Nunca lo he habido. En mi mente nunca ha habido ese pensamiento de dejarme o de dejar. Independientemente de lo que me diga y lo que me haga, ¿verdad? Lo más que me puede hacer es
aunque por esa razón probablemente sí tenga yo una excusa de separarme, ¿no? Pero más aún así no hay en mi mente nada de eso. Nada de eso. Y gracias a Dios que no ha habido motivos, ¿verdad?, ni razón de hacerse, pero no así en algunos matrimonios que sí ha habido ocasiones de una situación de vialidad, una situación así. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer en este día, en esta clase. Esperamos que es un tema para horas, probablemente días, para ver diferentes secciones, ¿verdad? Pero voy a tratar de, abuelo de pájaro, poder llegar a tocar algunas áreas que Dios sabe, que Dios conoce, ¿verdad?, en nuestra vida. Entonces, Mateo 19, ¿qué les dije? ¿No les dije? Vamos a leer para no leer todo, desde la 3 al 9. Vamos a leer del 3 al 9. ¿Alguien que quiera ayudarme para leer? ¿Sí, mi hermano David? Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. ¿Hasta cuándo? Hasta el 9. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés la carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Esto fue lo que miramos aquí, incluso en Génesis no leímos en el versículo 24 que dice esa escritura. Yo lo leo en Génesis 2:24, dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Esto es lo que no leí, pero esto es lo que miramos, vamos a estar mirando aquí. Miramos aquí entonces cómo los fariseos vinieron a Jesús con un propósito. ¿Qué era? Tentar, ¿verdad? Ellos trataron de agarrar siempre en una falla a Jesús. Y esto del matrimonio, como ha habido muchos cambios en el matrimonio, en la vida humana, en el hogar, ha habido cambios. ¿Por qué? Porque aquí Jesús lo dice, porque nuestro corazón es duro. Y cuando dice que el corazón es duro para oír, es duro para que la palabra de Dios entre, es duro porque es egoísta uno, el hombre es egoísta, y cuando hay egoísmo en el hombre siempre quiere todo para acá, y ahí hay problemas, ¿verdad?, como esposo. Y cuando hay egoísmo en uno de los dos, siempre hay problemas, va a haber problemas. Hoy día, después de 2000 años, cuando los fariseos vinieron a tentarle a Jesús, no había en aquel tiempo los problemas que hay hoy en día. Aunque Dios sí se da cuenta y sí sabía lo que iba a estar pasando hoy día, por eso está escrito aquí todo esto. Mas sin embargo, hoy día sí estamos pasando por una situación donde los tiempos están cambiando a 1000 por hora y están trastornando el núcleo familiar, el matrimonio, y está golpeando el enemigo por esa línea. ¿Sí, mi hermano Arturo? Sí, aquí pastor, el que estaba en matrimonio, ¿verdad? Por Dios, pero se casaban en el nombre de qué iglesia o al civil. Porque ya de que dicen que tiene que casar por la iglesia y no sé qué, y está casado por el civil, y por esta bendiga, y en qué iglesia. Yo dije por el civil, ¿verdad? Por los hombres. Sí, pues la cosa es. A ver, hoy día, buena pregunta, en realidad se metió un tema medio. ¿Ustedes creen? ¿Ustedes creen
que el matrimonio de un hogar que no era cristiano es válido. Por ejemplo, ¿el bautismo de niños es válido? No es válido. No. Ese no es válido. El bautismo no es válido. El matrimonio es válido cuando no eres creyente. Si la persona está casada por el civil, es válido. Pero sin embargo, se nos ha enseñado por años y yo pienso por siglos, yo no sé, por toda la vida, de casarnos por la iglesia, ¿verdad? Donde nuestros padres tienen ese celo de casarnos por la iglesia, de casarse por la iglesia. Incluso era la manera que se casaba la gente por medio de la iglesia, o que se casan muchos millones de gente. Pero lo que está diciendo el hermano Arturo es si el matrimonio o el casarse tenía que ser por la iglesia o por el civil, dice hermano. En ese tiempo. ¿En ese tiempo? ¿En qué nombre de qué iglesia? Bien, sí, bueno, ¿En el tiempo de Jesús? vamos a ver. Sí, pues en el tiempo de la ley. Sí, en los tiempos de la ley, en los tiempos de cuando estaba Jesús, porque Jesús fue a las bodas de Caná, ¿verdad? Fue a unas bodas por ahí, fue. Pero los apóstoles casaban. ¿Ustedes miran a los apóstoles casando? Hermana Dalila, a ver. Yo pienso que era de acuerdo a los usos y costumbres de las épocas y depende también de las culturas. Hace poco estaba viendo unos videos sobre matrimonios judíos hoy en día y lo hacen bien curioso. O sea, depende de cada país, cada costumbre. Pienso que es como cada país lo hace legal para ellos. Así es. Muy bien. Entonces, gracias hermana Adela. Entonces miramos que son métodos de los varios que estaba diciendo yo, son métodos que se han de alguna manera introducido a la manera de las costumbres. Gracias hermana Adela. Son costumbres que agarran en cierto modo como trayendo siempre este concepto de Dios, pero no necesariamente tratando de querer ayudar a Dios con algún método. No necesariamente es la manera. Y por eso está el mundo como está. Por eso están nuestras tierras, pueblos y naciones como están, ¿verdad? Esto del núcleo familiar o matrimonial está en decadencia en el mundo entero. Es en el mundo. Esto no es nomás aquí en Estados Unidos o en todo el mundo. Hay una decadencia. Y aunque bien nuestros pueblos aguantaban las mujeres con sus esposos toda la vida, pero no necesariamente es que así pasaron hermosos matrimonios las personas, más que todo la mujer sufría mucho. Y tenía que aguantar la mujer al esposo, porque él traía una pistola para arreglar las cuentas bien. El machismo, todo eso estuvo. Entonces, el matrimonio no necesariamente se ha tomado con el modelo de Dios, con el modelo divino. Ciertamente en todos los países, como dice la hermana Dalila, que es una verdad, en todos los países hay ciertas culturas o ciertas convicciones sobre el matrimonio, ciertas creencias, ciertas convicciones también, se puede decir, ¿verdad? Porque hay quienes se casan porque la tradición, mi mamá, ¿qué va a decir si no me caso? Y optan por casarse, por agradar a sus mamás, porque así es la tradición, así es la cultura, no tanto porque saben entender de qué se trata al casarse, ¿verdad? Nosotros estamos viendo el modelo de Dios, el modelo divino, la palabra de Dios. Entonces, el matrimonio hoy por hoy que tiene vamos a decir, más acercamiento es aquellos que se casan por convicciones divinas, por lo que Dios dice, por el modelo de Dios. Aunque, ciertamente, como dice hermano Arturo, el matrimonio, para ser reconocido, tiene que irse
al City Hall o tienen que ir ante las leyes, ¿verdad? Al civil, se llama al civil. Entonces eso es lo más cercano que pueda valer, ¿verdad? Porque las instituciones, también las gubernamentales, las instituyó Dios también para eso. Porque si no hubiera eso, fuera un caos todo, ¿no? Fuera peor todavía. De por sí es un problema, pero fuera un caos. Pero nosotros los consejos que la Biblia nos da a nosotros, o las maneras, los métodos, para nosotros los cristianos, son diferentes a los métodos que dan. Hay quienes se casan nomás para tener beneficios del cónyuge, ¿verdad? Bueno, sí, más o menos estamos. O sea, hay mujeres que se quieren casar con aquel porque él tiene fortuna y cuando se muera no va a dejar fortuna. ¿Ustedes creen que hay mujeres que se casan por eso? Sí. ¿O hombres con mujeres que tienen dinero también? Sí. Eso es el mundo. Pero nosotros, los cristianos, ¿qué es lo que nos enseña la Biblia? Hasta aquí lo que hemos estado oyendo de Jesús, los fariseos. ¿Ahí había la iglesia? ¿Estaba ya la iglesia aquí? Todavía no estaba la iglesia. No había creyentes cristianos. Aunque sí, ya los apóstoles eran parte ya de lo que eran las primicias de lo que iba a ser todo el edificio, ¿verdad? Como dice la Biblia, que tenemos que estar en el fundamento de los profetas y apóstoles, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo. Entonces, en el fundamento de los apóstoles, ¿qué nos enseñan en cuanto al matrimonio? ¿Qué es lo que... Y en esto vamos a ir ahora a lo que enseñan los apóstoles, en este caso, el que escribe más el apóstol Pablo, ¿verdad? Y aunque allí en el Mateo 19 siguió explicando Jesús, ustedes se fijan, perdón, volvamos a Mateo 19, porque había unas cosas que él, que nuestro Señor le estaba diciendo a los apóstoles, a los fariseos, ¿verdad? Ahorita voy a ir a la reflexión de los apóstoles, pero lo que le responde Jesús a los fariseos, les dice que si no habéis leído, ¿verdad? En lo que Dios hizo al principio, como Dios lo hizo al principio, varón y hembra los hizo, ¿verdad? Y ya les dice lo que está escrito allá, lo que leímos al principio, que dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, y así que no son ya más dos sino uno, una sola carne. Por tanto, lo que Dios unió no lo separe el hombre. Esto de lo que dice, lo que Dios unió no lo separe el hombre, incluso se ha tomado para meter en las mentes de la gente que ya no se puede separar un matrimonio o una pareja. Aquí la pregunta sería, dentro de las varias preguntas que hay, es: ¿en realidad fue Dios quien unió a esa pareja? O sea, la pregunta es: ¿las parejas que se han unido en la vida, ha sido Dios quien las ha unido? No. Ya lo dije por varias razones, porque muchos no se casaron por una convicción divina, una convicción espiritual, más si no éramos cristianos. ¿Cuántos de aquí se casaron cuando no eran cristianos? La mayoría. Y yo también no era cristiano. Yo nomás dije: esta polla es mía, y no era colega. Sin saber que sí iba a ser. ¿Sí, mi hermana Dalila? Una pregunta de Zoom. Sí. Dice, bueno, está en inglés, pero dice que se la diga en español. A ver. ¿Por qué el matrimonio es difícil? ¿Es la raíz del problema es el egoísmo o hay otras causas más por las que sea difícil? Le dije que usted ya dijo sobre el egoísmo y el orgullo también. Egoísmo, machismo,
Mi hermano, como yo le he dicho, miren, yo he dicho algo en cuanto a la fe cristiana. Cuando una persona no tiene a Dios, es un espíritu. Y no se puede esperar uvas de los espíritus. Es muy difícil que una persona no cristiana nacida del espíritu pueda intentar actuar o hacer o obrar de una manera como Dios quiere. Ciertamente el manual es la Biblia, pero en realidad es la Biblia y el rema del Espíritu para poder llegar a lograr hacer lo que en verdad Dios quiere dentro de su voluntad en cuanto al matrimonio. Eso, hay su voluntad en cuanto a muchas cosas, en este caso ante el matrimonio. Sí, bueno, conforme, ¿verdad?, al tiempo que estamos viviendo, ¿verdad?, posiblemente también, aparte del orgullo, también es el materialismo, o sea, voy a lo económico, ¿verdad? Es una de las causas ahorita principales también por lo cual hay tanto divorcio, inclusive en el pueblo cristiano. ¿Por qué? Porque nos volvemos tan materialistas, ¿verdad?, que siempre pues queremos más, y hay veces, ¿verdad?, que si la pareja no está supliendo lo necesario, ¿verdad?, o que si es flojito y no suple, a veces la mujer es la que más trabaja, la que más apoya, entonces ahí a veces vienen los conflictos, vienen los problemas, ¿verdad?, en el matrimonio, más si no estamos bien cimentados en la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces yo, porque he escuchado mucho de eso, de que por causa de lo económico, ¿verdad?, ha habido muchos divorcios. Hay un dicho que dice que si el dinero no entra por la puerta, el amor sale por la ventana. Ese es un dicho, ¿verdad? Es un dicho, claro. Porque hay muchas manos, pero miren, hermanos, la mujer quiere que el hombre supla, pero si la mujer quiere una casa grande, tampoco, ¿verdad? Porque, a ver, mi hermana Rosy. Sí, pero dos cosas, ¿verdad? La primera es que lo que preguntó el hermano Arturo sobre si en ese tiempo estaba casado por civil o por la iglesia, en ese tiempo lo más seguro es que se casaban por medio de rituales, dependiendo de las creencias, en lo que creían ellos, en espíritus, por ejemplo los egipcios se casaban con sus dioses. Me imagino que los judíos se casaban en nombre de Dios, porque el matrimonio civil en sí se inventó o lo sacaron en la Revolución Francesa en 1792. Fue donde empezaron a hacerse el matrimonio así tal cual lo conocemos como civil, pero antes de eso pues eran más bien por rituales, porque en ese tiempo pues la palabra sí valía, ¿verdad? Las promesas sí valían, porque era el matrimonio, pero al mismo tiempo pues la gente, si te hacía unir contigo, te lo cumplía, ¿verdad? Y esa es de eso. Y de lo otro, yo creo que también algo muy importante, por lo cual mucha gente se separa, es porque tanto hombres como mujeres no entendemos cuando dice el Señor dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y muchos matrimonios muchas veces se desbaratan porque el hombre le hace caso más a la mamá, a lo que dice, que a la esposa, o la mujer a la mamá, que no sirve para nada, y demás. Entonces todo eso empiezan a meter cosas en la cabeza y empiezan los problemas en un matrimonio. Yo creo que más, ese es uno de los factores como que más separan a la gente. Voy a ponerlo así, a lo mejor se va a ver feo, pero el veneno de las familias. Porque puede haber un matrimonio que realmente se case por amor, pero el hecho, como dice la hermana, de que a lo mejor el esposo está pasando por una situación económica, que no encuentra trabajo, y ella está trabajando, y viene la mamá, no, es que no sirve para nada, es que mira que tú estás haciendo esto, y entonces tú en tu mente piensas, no es cierto, sí es cierto, yo me estoy esforzando, y se rompe. Entonces yo siempre he dicho que uno en Cristo es más decisión que sentimiento. Entonces uno se empieza a enfocar más en las cosas malas de nuestra pareja en lugar de enfocarse en las cosas buenas. Entonces yo sí digo que muchos de los matrimonios
matrimonios que se rompen es precisamente por hacer caso a terceros. Entonces, es otro factor. Entonces, uno de los factores es falta de economía. Ya dijimos el egoísmo, ¿verdad? Que quiero que me complazca a mí y lo demás ya no. Otro, entonces, lo que dice mi hermana, la intervención de la familia, ¿verdad? No de las buenas, sino de las malas. O sea, el veneno es de lo negativo. Porque hay quienes van a ver algunas cosas bien en uno, pero es más fácil que vean lo malo, porque el enemigo quiere destruir. ¿Había otra mano atrás? ¿Sí, hermano Andrés? Sí, yo pienso que el matrimonio que está basado en la palabra de Dios va a ser bendecido, ¿no? Porque si como dice el hermano, que el matrimonio es únicamente aprobado por el hombre, que es ¿cómo se dice? El civil, exacto. Pero el que está aprobado por Dios va a ser el que está fundado en la palabra de Dios. Y por eso digo que las parejas se deben esperar, orar a Dios para que sea aprobado, que no haga pecado, porque se van a unir, ¿no? Van a tener sexo y tienen que ser aprobados por Dios para que no se maldiga, así que se matrimonio, ¿no? Y lo podemos ver ahí en la historia de Abraham, cuando manda a su siervo a que le busque esposa a su hijo Isaac. Lo manda y le dice que Dios lo va a guiar, o sea, está siendo probado por Dios. Buscaba la dirección de Dios. Exactamente. Y pues porque la muchacha iba a ser una mujer, exacto, creyente, iba a ser de su gente. O sea, ahí se puede ver que el matrimonio, para mí no tiene que ser aprobado por Dios, primeramente se tiene que orar y ya pasarse al matrimonio. Así venga lo que se venga, el veneno de la otra familia, Dios va a tener ese matrimonio único, porque Dios está primeramente ahí en eso. Entonces, amén, hermano, gracias. Estamos mirando aquí entonces dos tipos o maneras de matrimoniarse, ¿verdad? Hemos visto los que no son de Dios. Por ejemplo, aquí cuando dice lo que Dios unió, no nos separe, pero volvemos a hacer hincapié ahí. Los matrimonios que se unen con las tareas de Dios, las ha unido Dios, porque es lo que Dios unió. Se buscó el método que está diciendo el hermano Andrés, la dirección de Dios, el temor de Dios, la alianza de Dios, ¿verdad? Con los hombres que eran guiados por Dios. Entonces, la mayoría de matrimonios hoy día no se busca a veces la dirección de Dios. Más que todo se está haciendo por tradición, se está haciendo por conveniencia, se está haciendo por, así como hay familiares que te quieren dividir, también hay aquellos que dicen, pásate con fulanito, ¿quieres el video? Madre, enséñale la fiesta. No, de veras, no, son las mamás y mamás que son tremendas. No sé, en el pasado, también en el futuro, no. Aquí no hay ni una, pero yo digo que las. Hermana Salomé. También Ahorita, hermano Donato, otro de los casos es de hombres maduros en la época antigua y también en los lugares, rancherías y todo eso, de que el hombre pudiente podía casarse con una muchachita. La mala están esperando a que se madure tantito y la agarran y viven una vida de miseria. No importa que hayan tenido dinero o que el hombre tenga dinero, pero es el ego y la altanería de poder, de que yo puedo, y les da miedo miserable. ¿Ese es un matrimonio sano, bueno? No creo. No. Y en la vida actual también. El hombre a veces busca una mujer modosita, que es buena, es cristiana, me saqué la lotería. Y el hombre es un perverso, podría decirse así. ¿Por qué? Porque las someten a lo que ellos quieren, a lo que ellos dicen, porque somos cristianos, tienes que hacerlo. Porque una cosa es vivir dentro del núcleo familiar, ¿verdad? A 4 paredes, y otra cosa es lo que hacemos afuera. O sea, llevamos una máscara
y aparentamos que somos la bondad andando y ponemos de escudo a Dios. Tengo que ser buena esposa, tengo que ser sumisa. ¿Y qué pasa cuando el marido no lo es? O sea, siempre está esperando más de la mujer, porque él no puede ni levantarse a tomar un vaso de agua. Hay personas, yo conozco matrimonios en que la mujer le ponía los zapatos al hombre, le tenía la ropa puesta ahí, lo que se va a poner. ¿Usted las conoció? Oh, sí. Entonces digo yo, wow. ¿Y qué dices tú? ¿Eso es un matrimonio feliz? Cuando la mujer está enferma, el hombre no es para llevarla a usted, a veces no es ni para llevarla al doctor, son los hijos las que las andan moviendo. Entonces, hay muchos hermanos o hermanas que aparentan ser lo que no son realmente. Digo yo, y al principio lo que usted dijo, la base es el amor mutuo. Yo quiero el amor, como amo a mi pareja, yo quiero proveerle comodidad, quiero proveerle estabilidad, quiero proveerle que se sienta segura, ¿verdad? Y viceversa, sentir el apoyo de la pareja, de la mujer, ¿verdad? Pero debe ser mutuo. Por amor yo no te voy a lastimar. Si yo veo que esos zapatos te aprietan, ay no, pues hay que ir a buscar unos que sean más cómodos, pero no tenemos, vamos a hacer el sacrificio, ¿verdad? O amor, andas en esta carcacha, mi vida, no tiene aire acondicionado, ¿qué puedo hacer? Vamos a comprar esto. ¿Sí me entienden? Por amor, es por amor. Amén. Entonces, es lo diferente del egoísmo. El egoísmo. Cuando no hay egoísmo, lo contrario del egoísmo es bondad, ¿verdad? Amor, pues hermano. El amor se da al amor incondicionalmente. Hermano Donato tenía que compartir algo. Mi hermano, pues el Señor Jesús dice en su palabra que amará a una mujer como Cristo amó a la iglesia. Yo pienso que aquí lo que pasa es que en el matrimonio tiene que haber una forma de entenderse, porque como dijo, hay un dicho que dice, no es difícil casarse, lo difícil es entenderse, porque si no se empiezan a entender y cualquiera de los dos es necio o viceversa, cualquiera de los dos se pone sus necesidades y eso le empiezan los problemas. Y entonces, pues no cualquiera de los dos va a vivir con una persona que está ya aguantando por mucho tiempo y luego algunos vienen a golpearla pues, en los golpes y todo eso. Entonces, por eso dijo el Señor Jesús que Moisés da la carta de divorcio por la dureza del corazón a veces de las personas. Entonces no puede una mujer vivir con un hombre que las pega y uno más golpea. Ese no es amor, ese es sufrir allí. Exactamente. Es lo que seguía en el 7, ¿verdad? ¿Por qué entonces le preguntaron? Entonces, ¿por qué Moisés en el 7? ¿Por qué pues, mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Lo que dice aquí es porque hubo dureza en el corazón. Entonces, realmente hoy por hoy es lo mismo. Es la dureza del corazón la que está haciendo tanta maldad. Y como dice el hermano, y yo creo que así es, ¿cómo va a vivir una mujer con un duro de corazón de tal manera? Como decía la hermana Salomé, si supuestamente se matrimoniaron con la bendición de Dios o por un propósito de ser felices, de hacer feliz uno al otro. Pero, como dice, ya pasaron algunos meses y él ya está tratándola como una sirvienta o como una mujer, maltratándola y todo eso, pues ahora sí que por la dureza del corazón. En aquel tiempo era solamente por fornicación, pero pues hoy día, si el Señor estuviera ahorita para decirlo, porque él sí lo sabía, pero es una dureza. Hay dos manos, hermano José Castillo. Pues yo nomás poder decirles de que aquí podemos ver esta situación de dos áreas. Se ha tocado dos puntos en donde una postura de un hogar cristiano y una postura de hogares que están casados, legalmente establecidos en la sociedad, pero no son cristianos.
Entonces, saber nosotros distinguir, establecer un punto en donde podamos hablar de los hogares que están legalmente establecidos o constitucionalmente establecidos en una sociedad, en un país soberano, pero que no son cristianos. Y está la otra situación en donde hogares ya cristianos podemos en este caso hablar y irnos directamente a los hogares que se dice que somos cristianos y que estamos en el camino de Dios. Para mí no es sorprendente que un hogar que no sea cristiano viva en disensión, que viva en contiendas, que viva en diversas situaciones. Eso es otra cosa. No es para mí diferente eso, porque yo entiendo de que esa gente, esos hogares viven en tinieblas, aunque puedan verse bien aparentemente, pero si no tienen a Jesucristo en su corazón, para mí viven en disensiones, viven en tinieblas. Ahora lo extraño es que hogares cristianos vivan en esa situación cuando están hablando de la raíz que genera las divisiones o generan los divorcios, generan esos pleitos entre hogares. ¿A qué área nos vamos? Si en los hogares que son inconversos son los hogares cristianos. Si son hogares impíos o hogares que están en tinieblas, yo les digo, no me sorprende, puedo esperar cualquier cosa, ¿verdad? Porque yo entiendo que viven en tinieblas, pero es raro ver hogares que en esta situación, cuando son cristianos, que se dicen ser cristianos, podemos tomar que la raíz de todas estas cosas puede ser que dan cabida al pecado. No es tanto, bueno, sabemos que lo que estaban hablando de la ira, que el egoísmo, que lo que dijo la hermana, cuando el amor entra por la... ¿Cómo es cuando la... Estuvo bien, ¿verdad? Pero todas esas cosas a dónde van encaminadas. En un hogar cristiano, cuando desea la mujer o el hombre piensa de esa manera, no está pensando en lo espiritual, no está pensando en lo espiritual, está pensando en la carne, está dando cabida a las obras de la carne. Exacto. ¿Verdad? Entonces, como hogares cristianos, si nos centramos en eso, cuando caemos en esas situaciones, es porque le damos cabida al pecado en nuestra vida. Y no solo cabida, sino que more en el hogar. Y entonces, si el diablo lo que quiere, que el Señor lo reprenda, es destruir los hogares, nosotros tenemos que actuar sabiamente como hogares cristianos. Yo estoy hablando de los hogares cristianos, apegándome en eso. Debemos de nosotros ser sabios y cuando esas cosas están pasando es porque algún problema ha habido espiritualmente, nos hemos descuidado, ya sea el hombre o sea la mujer. Ahora, para mí el origen de estas cosas en los hogares cristianos es que le damos cabida al enemigo, le damos cabida a alguna situación en donde empieza a orar el diablo y por ahí vienen las caídas. Entonces, el llamado es que nosotros, si verdaderamente tenemos un hogar bien establecido, como cristianos, debemos nosotros de cuidarnos de esa manera. Hay una regla de oro en Mateo 7, capítulo 12, dice: así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley de los profetas. Entonces, si nosotros nos vamos a cuidar el hogar, estamos en las cosas de Dios, si nos estamos sometiendo a la voluntad de Dios, hombre y mujer, vamos a tomar en cuenta todos estos principios y les aseguro que no va a haber problema. Y los que hayan, pues vamos a buscar una solución conforme al corazón de Dios y no a métodos, filosofías o psicologías del mundo, porque eso no lo llevan nomás a una solución superficial. Pero a la larga, ¿de qué sirve que alguien viva bien en la vida de un hogar que no es cristiano, que no tenga ningún problema? Hay hogares más sanos en el mundo que aparentemente pueden vivir hasta mejor que un hogar que se dice que es cristiano, pero a la larga, ¿de qué sirve? No tienen a Cristo. Entonces yo pienso que son posturas que debemos de analizar y distinguir entre posturas de hogares que son cristianos y también de los que no son cristianos, cómo están. Pero en este caso yo creo que le debemos de dar prioridad a nosotros como iglesia, como cristianos, porque de aquí tiene que partir la solución para poder estar afuera, allá un buen testimonio y aconsejar allá. Sí, ahorita vamos a ver las áreas cristianas, pero ahorita vamos por aquí, vamos. Gracias, hermano José. Manuel y el hermano Dani. A ver, dos solteros van a hablar ahorita. Dos solteros. Bien, Bendiga, amado, allá primera de Pedro, capítulo 3, dice el apóstol Pedro en el verso 5 al 7, referente a la mujer, dice: porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Y ahí va para los hombres: vosotros, maridos, igualmente,
Vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces, esto ya está hablando el apóstol Pedro a la iglesia de Cristo. Hemos entendido que los matrimonios que viven en pleitos, en celos y todo eso, dividiéndose, entonces porque ellos no conocen de Cristo y no han entendido esas escrituras. Pero habla de las mujeres que sean sujetas a sus maridos en el verso 5, pero en el verso 7 también está diciendo a los maridos que igualmente vivan con ellas sabiamente. Entonces, que los maridos traten bien a sus esposas como a coherederas de la gracia que es en Cristo Jesús y como a vaso más frágil. Entonces, hoy en día muchos varones mayormente golpean a sus mujeres porque no saben, no entienden de que la mujer tiene que ser tratada como Cristo trató a la iglesia. ¿Cristianos golpean a sus mujeres? No, los que no son cristianos, los varones que no conocen. Sí, porque el hermano José ya estuvo diciendo de un área y la cristiana, entonces ahorita está basándose Pedro a la iglesia cristiana. Sí, correcto. Entonces, la mujer que es infiel es porque el marido no la trata bien. Y hoy en día se están separando muchos matrimonios. Y el cristiano ahorita que se está divorciando es porque, como estaba diciendo la hermana Araceli, porque nomás tienen interés en el dinero, en lo monetario. Por todo se ha dicho, por el egoísmo, por el machismo y todas esas cosas. Bien, ya entonces viene ya un consejo de parte de los apóstoles, en este caso de Pedro, ¿verdad? Cómo es que la mujer tiene que respetar al esposo como Sara a Abraham. En realidad la mujer respeta al esposo como Sara a Abraham. No sabemos. En verdad el hombre ama a su mujer como Abraham a su esposa. Bueno, esto es lo que debemos de cada uno de tomar, aplicar a nuestra vida, ¿verdad? Si es que, porque Dios no falla. Hermano Dani, a ver, compártenos. Bueno, brevemente, pues yo crecí con mis abuelos, mi abuelito tenía 96 años, mi abuelita 94. De toda esa larga vida, ellos iban a cumplir 75 years, juntos, casados, de su juventud, hasta que Dios lo permitió. Lo que mi abuelo siempre me decía, que lo tengo muy grabado, me decía: mira, mijo, al día que tengas a tu novia, procura de casarte. No por la palabra de Dios, ellos me estudiaron la palabra de Dios, no por fornicar, o sea, que no haga adulterio y todas esas cosas, ¿verdad? Porque conforme la palabra de la vida de lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Sí, hermano. Pero le doy la honra y la gloria a Dios en esta forma, porque mi abuelo aún, le doy gracias a Dios porque cuando no era cristiano, golpeaba mucho, o sea, quería golpear, había violencia doméstica, en ese tiempo había violencia doméstica, había muchas cosas de lo que cuando no eran cristianos, sí. Pero cuando se volvieron a la cosa de Dios, y a través de los años de mi abuelo, cómo la cuidó, cómo la trató, llegando de su trabajo, porque yo lo miré en ese tiempo, ya lo miré, que había un cambio en la forma de cuando llegaba del trabajo. ¿En qué te puedo ayudar? Así le decía a mi abuela: ¿en qué te puedo ayudar? Mire, usted ya trabajó, usted control, siéntese, relájese, pero ahora me toca a mí. Y yo pienso que en esos aspectos, como yo lo miré, para honra y la gloria de Dios, en ese aspecto de mi abuelo, yo pienso que se fue cambiando más y más, moldeando a mi abuelo por su forma de ser ayudante, de también en qué te puedo ayudar, en qué, o sea, de ser agradecido también. Gracias, hermano Dani. Entonces, el hermano compartió de una vida antes de Cristo, una vida después de Cristo. Y ciertamente lo que él está diciendo creo que es parte de lo que ha sucedido en nuestra vida. Espero, ¿verdad?, de que Dios nos haya ayudado a romper con algunas cosas que traíamos machistas, ¿verdad? No, ya participaste. Bueno, te doy otro segundo. Sí, mire, otra de las cosas lo que yo me recuerdo de mi abuelo, que cuando estaban
como un disgusto antes de dormir, se pedían perdón. Esa es otra de las grandes cosas, porque uno nomás dice, oh, te perdono, pero ese perdón le doy gracias a Dios también, que era al olvido. Amén. Gracias, hermano. Entonces, unas cosas más, ya estamos. El asunto aquí es muy importante, probablemente no sea algo tan fuerte, pero sí lo es, ¿verdad? El pedirse perdón, el perdonarnos. Entonces, antes de dormir, ¿verdad? Antes de dormir, hermano. Sí, hermano, porque me decía mi abuelo. Ya lo digo, claro. Sí. Pedirse perdón antes de dormir, hermanos. Entonces, esto es algo que no sé si lo hacemos cuando discutimos. Si es que no lo hacemos, bueno, esto yo creo que sí es de Dios. Pedirnos perdón, ¿verdad? Entre matrimonios. Todo esto, no tocaré todavía varias cosas que tenía que tocar, pero dice el 9, y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, cuando dice salvo salvo de fornicación, es que era la única manera que podía haber el divorcio. Mira, se casa con la adúltera, dice, y el que se casa con la repudiada, adultera. Pero oiga la respuesta de los discípulos. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. ¿Quiénes dijeron eso? Los discípulos dijeron, ay, con eso no, mejor así nos quedamos, ¿no? Pero dice, entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. O sea, es algo que viene de Dios. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? Que Dios nos capacita por el don del Espíritu Santo para hacer lo que Dios quiere o lo que Dios ha diseñado. ¿Cuántos tienen ese mente? Que ya lo dijo parte del hermano José, no todos creemos que si nuestro matrimonio va a funcionar con el método de la manera divina de Dios, va a ser por la obra del Espíritu Santo. Va a ser por el poder divino. No puede esto suceder, como ya se dijo, como decía el hermano José, que no extraña de que un hogar que no tiene el Espíritu Santo vaya a funcionar o vaya a hacer las cosas a la manera de Dios. Pero sí es un problema que en la iglesia, en un cristiano o en un hogar cristiano, suceda eso. Más, yo quisiera para concluir, que no va a ser poco, de todos modos, no sé si vaya a haber otra ocasión, pero yo quisiera ir al consejo que nos da en 1 Corintios capítulo 7, unos 5 minutos más, porque sí es importante, ¿no? Que haya una gran experiencia, que haya una buena convicción en la congregación, en los matrimonios de la congregación. Porque hay en las congregaciones muchos matrimonios que están pasando una situación difícil. Pero ¿cómo es que se puede solucionar? Como les digo, los métodos del mundo probablemente le va a querer mandar una trabajadora social a un consejero matrimonial. El consejero matrimonial no conoce de Dios, está divorciado, tiene sus hijos en rebeldía, imagínese usted. Pero el consejo de Dios, 1 Corintios lo tiene 7, el versículo, vamos a leer del 10 en adelante. Está como encabezado en el 7 problemas del matrimonio, ¿verdad? Había en aquel entonces en Corintios problemas en el matrimonio. Y Pablo escribe un capítulo casi entero, lo escribe todo el capítulo. ¿Lo tiene? Lo leemos, versículo en el 10 dice, pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Esto es a los cristianos, que no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano
tiene mujer que no sea creyente y ella consiste en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Fíjese aquí, ¿cuál es el consejo? Entonces, porque va a haber hermanas que su esposo no es cristiano, no es creyente y sus acciones no son muy buenas, no son, y es difícil, ¿verdad? Nosotros, a nuestro modelo, a nuestras convicciones, emociones, ¿qué hacemos? Vamos, ¿verdad? La razón de tanta separación de hoy día es porque no estamos haciendo lo que está aquí en el manual de vida. Probablemente sea egoísmo, entre lo que es el egoísmo, entre lo que es el orgullo, ¿verdad? Y es triste que un cristiano o una cristiana abandone a su cónyuge porque no se sintió bien, porque no le hizo sentir bien. Aquí la diferencia es que el cristiano, él entiende que él ha muerto a la carne, muerto al mundo, para vivir una vida para Dios. Y es muy difícil para la mujer cristiana que no tiene su esposo cristiano vivir la fe, pero más sin embargo, aunque sea difícil, tiene también el poder, la unción de Dios para poder llevar a cabo. Mientras él no la golpee o ella no lo golpea a él, porque también las mujeres también golpean, ¿verdad? Y si no físicamente, también verbalmente dicen de cosas. Sin embargo, aquí dice que no lo abandone, ¿verdad? Pero dice, si él consiente, si el creyente dice, si consiente en vivir con él, si hay una manera de vivir con él o con ella. Eso es. ¿Por qué? Porque, mire aquí, ¿por qué razón? Había una razón, ¿verdad? Porque no se trata nomás de usted, sus emociones de uno y de otro, sino que hay más personas, hay terceras personas o cuartas o quintas que son los hijos. Lo más triste en un divorcio, el problema no es el esposo, la esposa, es los hijos. Son los que resienten, los que soportan, los que sufren el más dolor. Porque él nomás nos deja y no, que ya se vayan. Pero los hijos, a ver, dígame, el hijo, ¿qué piensa? O la hija, o la niña, ¿cómo qué piensa? ¿Usted qué pensaría, amiga, si se divide los problemas así? ¿Verdad? No está bien, ¿verdad? ¿Se siente feo? Como yo lo he dicho, fue lo que más me dolió de mi padre, que me dijo con quién me iba. Porque hubo un momento de decisión de separarse mi padre con mi madre. Y como yo era el mayor, él vino a mí a decirme que yo con quién me iba a ir. Él fue el que me dijo, no con mi mamá, fue mi papá que me dijo, ¿tú con quién te vas a ir? ¿Con tu mamá o conmigo? Entonces eso, ¿qué fue con lo que yo respondí? Solamente empecé a llorar. Yo no le respondí con él o con ella, solamente empecé a llorar. Y lloré fuerte, lloré un dolor fuerte en mi corazón. Me estaba partiendo más a mí el corazón que yo creo que ellos. Entonces, al verme él llorar, mejor se fue para allá y no se separaron. Probablemente fue un factor de que no se separaron de él. Pero ya habían pensado en separarse. Entonces, por eso le digo que los hijos ahorita en el mundo de separaciones son los que más están sufriendo en la vida. Porque si hay un momento de separar, de pensar en separarse, deberían mejor pensar en el daño que se va a hacer a esos corazones perdidos, ¿verdad? Porque esos, en cambio, si uno soporta, ya para el 14, si soporta, ¿qué va a pasar? Dice en el 14, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Fíjese lo grandioso, la cobertura que hay en el cristiano, en el varón cristiano o la mujer cristiana que soporta, lo hace por amor a Dios, por amor a sus hijos, por amor a la obra de Dios. Entonces esto es algo, aquí lo voy a dejar, pero ustedes nos ponemos a leer el asunto aquí. Entonces, ¿por qué es importante entonces
vivir como matrimonio a la manera de Dios. ¿Por qué soportar? ¿Por qué de alguna manera no tratar a la manera del mundo? ¿Verdad? Ciertamente, como dice el hermano José, si hay golpes, si hay así ya maltrato, pues tampoco, ¿verdad? Va a ser una cosa muy difícil. Yo no sé, yo no estaría a favor del divorcio o la separación, pero también se me haría muy difícil ver que hay un hermano que está golpeando a la hermana y la golpea y la maltrata. Pues no sé que eso sea en verdad lo que quiera decir aquí la palabra. Yo no creo que eso sea, porque el 15 dice, pero si el incrédulo se separa, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. A paz. O sea, el matrimonio es para vivir en un matrimonio, en un gozo, en una paz. Es para eso el matrimonio. No es para vivir, como decía la hermana Salomé, de estar viviendo en una vida de certidumbre, de incertidumbre, más bien dicho, de inquietud, de tristeza, de dolor. Tampoco no es para eso el matrimonio. Entonces, si se hace de la manera de Dios, los resultados van a ser buenos. ¿Verdad? El propósito, ¿por qué vivir bien con la mujer? ¿Por qué soportar al esposo, el incrédulo? Ahí está en el 16. Porque ¿qué sabes tú, oh mujer? Si quizás harás algo a tu marido. ¿O qué sabes tú, oh marido? Si quizás harás algo a tu mujer. No sabemos. ¿Verdad? Entonces, los propósitos, hermanos, la razón del sufrir como matrimonio, si es que va a sufrir, ¿verdad? ¿Y aquí hay alguien que tiene maridos incrédulos? ¿Sí me van a lo menos Ok. Quería hacer un comentario que en la escritura dice, ¿verdad?, que cuando venga el Señor, de una pareja se llevará a uno. Y es algo que debemos de tomar mucho en cuenta. A mí eso me da en qué pensar, ¿verdad? Porque a veces decimos, suponiendo que yo tuviera marido, si mi marido me trata mal en casa, o sea, no siente ese amor por mí de procurarme si estoy enferma o si tengo algún problema, de cuidarme cuando yo me enfermo o de cuidarme cuando yo me siento mal. Y yo como cristiana, yo estoy haciendo todo por satisfacer a mi esposo, por ayudarlo, por apoyarlo, por amarlo con todas sus virtudes y todos sus defectos. Es tomar en cuenta, ¿verdad?, los que somos cristianos hoy en día que tienen su matrimonio. Yo la pensaría 2 veces en hacerle algo a mi esposo o a mi esposa, maltratarla verbalmente. A veces no habrá golpes, pero es verbal, ¿verdad? O el humillarla, el insultarla, el burlarse, o decirle apodos, qué sé yo. Eso es maltrato también. Entonces, es para ponernos a pensar de que está en riesgo mi salvación. Si acordamos eso de que dice la palabra, de 2 se llevará uno. Bueno, esa escritura de 2 llevará uno. Bueno, no es necesariamente del caso, pero sí es importante de lo que está diciendo, es de que como esposos, como esposas, seamos sensibles a las palabras, ¿verdad? Al tratar bien al esposo o a la esposa, más que todo aquí a las esposas les dice lo que tienen que hacer, ¿verdad? Que sean humildes, como Sara era con Abraham. Bueno, le decía Señor, ustedes no creo que el hombre vamos a pedir que nos diga Señor, ¿verdad? Pero sí, humildad es una de las características que no hay en muchas iglesias cristianas, en muchas mujeres, que no hay humildad. No, brother, espérame, ya vamos a terminar. Entonces el caso o los casos que está habiendo de separaciones es por lo mismo, por todo lo que se dijo, poquito de cada cosa, pero sobre todo que, como decía el hermano José, que hay una diferencia entre matrimonios cristianos, que haya de verdad un amor por la palabra, un temor por lo que el Señor dice en cuanto a mí como esposo,
pero también a las mujeres como esposas, y que no haya el problema está en el corazón, ¿verdad? En el corazón, si hay egoísmo, si hay el deseo del consumismo, del materialismo, entonces todo eso va carcomiendo la fe al grado de que ya las cosas espirituales se van diluyendo y van teniendo otras cosas más. ¿Hermano Quique? Ok, una pregunta. Hablamos de que del matrimonio, estamos hablando de eso del egoísmo, todo eso de los que no buscan a Cristo, y se habló de que tenemos que buscar la dirección de Dios. Ahora mi pregunta es, ¿qué del que buscó la dirección verdaderamente está seguro? Porque ¿por qué pelea o por qué se separa? Entonces yo pienso que en el cristianismo, pienso yo, ahí dice la Biblia más adelante, que no debe de haber separación. Y ahorita es lo que mucho abunda, segundos matrimonios. Claro. Y se basan para decir, no, ¿cómo voy a aguantar? No, sí. Es que es muy diferente. O sea, si buscamos la dirección de Dios, entonces ¿por qué estamos rehusando lo que buscamos para Dios? O sea, ¿buscamos la dirección de Dios o hicimos lo que nosotros quisimos? Cierto, hermanos. Entonces, lo que el Señor está diciendo es, en pocas palabras, por sus frutos se conoce quién está a la dirección de Dios. Dios es verdadero y todo lo demás, el hombre es mentiroso y a todos tenemos que acatar a lo que Dios dice. Entonces, si el hermano, lo que dice el hermano, si eso sucede en un matrimonio, ya sé que no se hizo a la manera de Dios. Entonces, no hay otra cosa ni otro método mejor que la manera de Dios. Eso es eficaz y eso sí sucede. Hermana Rosa. Sí, yo más quería más o menos decirlo desde el principio. Si un hombre o una mujer maltrata a su esposa, hablándose de que muchos se dicen cristianos, pero los maltratan, entonces sí debemos de preguntarnos si realmente esa persona es cristiana. Porque puede haber mucha gente que dice, yo soy cristiana, pero el verdadero cristiano se conoce cerrando la puerta de tu casa. Yo puedo venir aquí y mostrar una apariencia de piedad que no tengo con los demás, como dicen, luz de la calle, oscuridad de su casa, ¿verdad? Entonces yo entiendo que hay muchos altibajos en el matrimonio y yo pienso que como matrimonio, como cristianos, cuando tenemos algún problema, es válido buscar ayuda, buscar consejo del pastor o de algún hermano que usted conozca que está firme, que tiene testimonios de ser buen cristiano. No, yo pienso que no deberíamos de avergonzarnos en decir, tengo problemas con mi esposo o mi esposa, voy a buscar consejo. Antes de ir a un psicólogo voy a buscar consejo en la iglesia. Ese es mi... y lo más el beneficio, mis hermanos, es que nuestros hijos crecen saludables. La verdad que en un hogar donde hay mucho problema matrimonial, los hijos en verdad quieren salir de esa casa, quieren, se puede ver, se puede como esencia, como fruto, los hijos no están felices, quieren salir de esa casa lo más pronto posible. En cambio, si hay paz, o sea, si se lleva la cosa bien, los hijos están tranquilos, aunque no hay un hogar que sea intachable de nada, ¿verdad? Siempre va a haber ocasiones que va a haber un cierto momento de discusión, pero que, como decía el hermano Dani, que pueda haber que se pide perdón, que se haya esa unidad y que pues, esa reconciliación. 5 segundos, lo repito. Otra de las cosas que también han sentido a través de la clase de training que estamos viendo, que también el volumen de hablar con las parejas, porque también si le vas a gritar o se van a faltar al respeto, de una chiquita comienza una explosión. Bueno, entonces el volumen del gracias, hermano. El perdón, el volumen, que no haya volumen en la conversación, como si van a estar gritándose. El otro modo mejor, ¿sabes qué? Ahorita que estás alterado, uno mejor se aparta. Ya de eso está hablando. O hay que verlo cuando se casen, ¿no? Sí. A ver, mis hermanos, pues te digo que es bastante, esta es la mala introducción. Le dije a Damaris, esto nomás va a ser una introducción, pero sí que sea de verdad algo que podamos llevarnos a nuestra casa, que llevamos a nuestra vida, aplicarlo verdaderamente de todo lo que se ha dicho, ¿verdad? Que podamos en verdad hacer la diferencia nosotros que nos llamamos cristianos,
que si miramos que está sucediendo en otros que no son cristianos, bueno, pues no es el problema. Pero sí, como decía la hermana Salomé, si llamándose cristiano todavía hay eso. Yo no creo que haya un cristiano que golpee a su cónyuge, ya sea hermano o hermano. Espero que no, ¿verdad? Pero si eso sucediera, me temo que no es cristiano. Y si no es cristiano, pues necesita que se le haga. Necesita amor, abrácelo, trátelo de otro modo. Y cuando esté contento, dígale lo mejor. Porque si le dice lo peor cuando está enojado o enojada, va a haber divorcio. Casi divorcio. Entonces, pongámonos de pie, vamos a